Vamos a trabajar la siguiente actividad, que consiste en hacer un estudio completo de la función f de x igual a x a la quinta menos 3x al cubo más x más 1. Esta es su gráfica y basta simplemente con poner su expresión algebraica en este recuadro de aquí. Y sabemos automáticamente que su dominio y su recorrido son todo R porque es un polinomio y además porque su gráfica lo verifica. Con respecto a la monotonía, se puede hacer aproximando, es decir, bueno, pues esto vemos que es creciente y está aproximadamente menos 1 con algo, pero yo considero que es mucho más preciso hacerlo con un punto, ¿vale? En este caso, nos podemos acercar si queremos con el zoom para aproximar mejor si queremos hacerlo gráficamente, o con este punto, lo que hacemos es poner el punto justo en el que creemos que está el máximo. Es un punto en el objeto, con esta función, punto en un objeto. Y así podemos cerciorarnos porque GeoGebra nos da exactamente las coordenadas, con sus coordenadas sabemos exactamente que en menos 1,3 hay un máximo y por lo tanto, pues de menos infinito a 1,3 crece. Y así luego empieza a decrecer hasta el siguiente extremo que calculamos que es aproximadamente en menos 0,33 y así sucesivamente obtenemos todos los intervalos de monotonía. Con respecto a la convexidad también lo podemos hacer intuitivo, pero yo prefiero también hacerlo para explotar al máximo las herramientas de GeoGebra con el punto móvil y sobre el punto móvil con respecto a la función hacer la tangente, que es esta función de aquí. Y nosotros sabemos por definición que una función es convexa si la tangente está por encima, es decir, desde menos infinito hasta el punto de inflexión, que es cuando atraviesa. En este punto aproximadamente en menos 0,88, menos 0,9, hay un punto de inflexión, por lo tanto la función es convexa desde menos infinito hasta menos 0,88, porque la gráfica queda por debajo, es decir, la tangente está por encima de la función. Luego atraviesa y ¿qué ocurre? Que ahora empieza a quedar por debajo, entonces la función es cóncava hasta el punto 0,1 y así sucesivamente podemos estudiar todo el dominio de convexidad. Ahora tenemos la siguiente función que nos pide que es estudiar los máximos y mínimos. Y con la función extremum, que está aquí, esta de aquí, extremum, GeoGebra nos da exactamente todos los puntos extremos. En este caso, B y D serán máximos relativos y C y E serán mínimos relativos. Y nos da sus coordenadas exactas. Por lo tanto, podemos comparar si hemos aproximado bien los intervalos de monotonía y convexidad con respecto a este apartado, porque tenemos exactamente el punto donde está el máximo que habíamos calculado aproximadamente anteriormente. Bien, borramos estos puntos para que no se nos solapen con los demás. Simplemente seleccionando en este punto de aquí, aparece o desaparece. Y nos piden las raíces. Las podemos aproximar con el zoom o con la función roots, que serían los puntos f, g y h, serían las raíces de este polinomio, las reales, y esta es la función que nos permite hacer eso, ¿vale? Y estos son los puntos raíces. Lo siguiente que nos preguntan es que si la función es simétrica. Nos alejamos un poco y aparentemente las curvaturas nos indican que, pues intuitivamente podríamos decir que sí es simétrica, pero lo tenemos que demostrar con menos f de x y f de menos x. Representamos primero f de menos x, que es la función naranja, y vemos que no coincide con f de x, que es la función verde, por lo tanto no es simétrica par. Ahora vamos a representar menos f de x, que es la gráfica violeta, y vemos que menos f de x no coincide con f de menos x, es decir, violeta y naranja no coinciden, por lo tanto la función no es simétrica impar. Pero a mí se me ocurrió representar esta gráfica de aquí, la recta negra, que es y igual 1, y vemos que si doblamos por ese eje y por el eje y, sí tenemos simetría, por lo tanto hay simetría con respecto a esa recta. Vamos ahora con la segunda actividad, que es trabajar con transformaciones y composiciones de estas tres gráficas, es decir, f de x, que es la verde, una exponencial, g de x, que es x al cuadrado, que es una parábola, la roja, y h de x, que es 1 partido por x, que es la azul. Bien, pues el estudio de cada una de las características de las funciones las dejamos para el alumno. Vamos con las transformaciones.
nos piden representar f de menos x, que es la verde clara. Vemos que la relación con respecto a f de x es que son simétricas respecto al eje y. Por lo tanto, ese menos dentro de la expresión implica simetría respecto al eje y. Vamos con la segunda, que es representar g de x más 2. Si esta es g de x, esta es g de x más 2, y vemos que la relación entre las gráficas es que hemos rodado la función inicial 2 unidades a la izquierda. Por lo tanto, este más 2 dentro de la expresión implica rodar 2 unidades a la izquierda la función. Si hubiera sido un menos 2, rodaríamos 2 unidades a la derecha. Y la siguiente función, lo que nos dice, a ver, h de x es esta, es que representemos menos h de x más 1, que es la azul clarita de aquí. Y lo que vemos es que el menos delante de la expresión del h de x, lo que ha hecho es cambiar la orientación de la función. Es decir, en vez de estar representada en el primer y tercer cuadrante, ahora está representada en el segundo y en el cuarto. Y ese más 1 lo que nos indica es un más 1 aquí, es decir, subir una unidad de la función. Si nos fijáramos, menos h de x sería la misma función que la azul clara, pero una unidad bajada, ¿vale? Bien, vamos ahora con las composiciones. Nos piden representar f de g de x, que es esta función ahí parecida a una parábola, y luego g de f de x, que es esta exponencial. Y nos piden que si es la composición es una función conmutativa. Vemos que no lo es porque las gráficas no coinciden. Ese argumento es totalmente válido. Bien, y seguimos con las inversas. Recordemos que f de x es esta verde de aquí y su inversa será esta de aquí, la que es simétrica respecto al y igual x. ¿Vale? Lo mismo ocurre con g de x, las comprobamos, ¿vale? Las tenemos que analizar primero, calcular primero analíticamente y luego gráficamente. La inversa de g de x, que es la roja, sería esta punteada de aquí, pero obviamente esto no es una función, por lo tanto nos tenemos que quedar solo con la parte positiva, ¿vale? Que sería raíz de x. Y por último, tenemos que h de x, que es esta de aquí, borramos g, y su inversa coinciden, ¿vale? Vemos que representarlo o no supone ninguna diferencia. ¿Y todo esto por qué se debe? Pues porque si representamos y igual x, que es esta función de aquí, yo creo que con la que más clara se ve es con g, ¿vale? Así que las vamos a representar. A ver. Si g de x es la roja y su inversa es la punteada, vemos que son simétricas respecto a y igual x, es decir, si doblamos el papel por y igual x, obtenemos la misma gráfica. Lo único que en este caso, para obtener toda la gráfica tendríamos que hacerlo con también la parte negativa de la raíz. Pero en este caso, recordemos, las inversas tienen que seguir siendo funciones. Y ya estaría el estudio de transformaciones y composiciones de funciones. Representación de funciones a trozos, debemos representar cada trozo como una función. Empezamos con f de x igual a el primer trozo, es decir, x cuadrado cuando x es menor o igual que 1. Tenemos que usar la función if primero, ponemos igual if, luego condition, en la condición tenemos que poner x menor o igual, los caracteres especiales los tenemos aquí, en mi caso, menor o igual que 1, ¿ves? If x menor o igual que 1, entonces, borramos donde pone entonces y ponemos x al cuadrado. Y vemos que le damos a Enter y tenemos representada la función. Para el segundo trozo tenemos que poner g de x igual if y representamos otra vez lo mismo. ¿Veis? Y por último tenemos que h de x va a ser el tercer trozo, que es la función logarítmica. Y lo queremos para x mayores que 4. Entonces, primero siempre va al revés de como lo escribimos analíticamente, ¿vale? Y ahora para el logaritmo ponemos log y nos salen todas estas opciones. Pinchamos la primera que es base y luego lo que queremos. Primero la base, que sería base 2, y donde está aquí esta x, ponemos x. Y ya tendríamos representada nuestra función a trozos.